¿Ya con claridad? Buenos días, Días, sí se escucha. ingeniero. Mío, sí, escucha. Bueno, comencemos. Vamos a hacer una poco recapitulación para poder darle uso a las presentaciones que tengo para poder así también ejemplificar. De acuerdo, y aunque ya hemos visto estos conceptos, ya vimos que es la química, ya vimos que es el átomo. O ustedes me pueden decir qué es el átomo para nosotros los químicos. Díganme ese concepto, por favor. ¿Qué sería un átomo para nosotros? La parte de la materia más pequeña que participa en una reacción química. Correcto. La parte más pequeña que participa en una reacción. ¿Y qué sería una molécula para nosotros? Es la unión de dos o más átomos, a diferentes con enlaces covalentes. Correcto. Como hemos dicho, nosotros vamos a considerar molécula a la unión de dos, pueden ser iguales o pueden ser diferentes, mínimo dos átomos, de preferencia no metálicos, porque son los que van a establecer enlaces covalentes, que por ende les vamos a decir moléculas. Cuando el enlace no sea covalente, vamos a hablar de unidad fórmula. Yo puedo tener un elemento de dióxido de carbono. No. No, porque ya tengo una involucración de dos átomos diferentes. Físico o químico, ¿de acuerdo? No lo puedo descomponer. Físico o químico. Un elemento también se puede considerar una sustancia pura. ¿Qué opinan? Sí. Recuerden, en mi clase necesito que tengan una libreta y que hagan anotaciones. Correcto. Un elemento se puede considerar una sustancia pura. La mayoría de los elementos existen en la naturaleza en forma de átomos individuales. Podemos tener cosas como el oro y algunos compuestos. Pero la mayor parte o la gran cantidad se encuentra unida. Entonces, una molécula, ya dando una definición propia, es una unidad estructural independiente, constituida por dos o más átomos unidos químicamente entre sí. Entonces, la molécula es la unidad estructural independiente, constituida por dos o más átomos unidos químicamente entre sí. Pero ustedes me dirán, pero esa definición abarca todo, ¿cierto? Pero por convención se ha tomado que molécula es aquello que va a tener en su generalidad enlaces covalentes, o sea que comparten los electrones de alguna manera. Y los enlaces iónicos y enlaces metálicos que veremos se les considera unidad fórmula o compuestos, ¿de acuerdo? ¿Qué sería un compuesto? ¿Qué sería un compuesto? La combinación de dos o más átomos por medio de enlaces iónicos. Usualmente Correcto. entre un metal y un no metal. Esa es la definición que nosotros vamos a manejar, pero una definición propia de un libro de texto sería que está constituida por dos o más elementos diferentes unidos químicamente entre ellos. Muy similar al de la molécula, ¿verdad? Muy similar. Ya sea el caso de la molécula o el compuesto, no están mezclados más bien, sino que se encuentran unidos de una manera determinada. Otro aspecto también que hay que tratar es que esta materia puede estar en diferentes estados. Conocemos el gas, líquido y sólido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el cuarto estado de la materia?
Plasma. Plasma. Plasma, correcto. Aquí tengo una imagen que podemos ver los estados de la materia. ¿De acuerdo? Tenemos líquido. Vamos a rayarlo acá. ¿Cuál es la característica que pueden ver ustedes en esa imagen? Quiero que participen todos. Los átomos están más juntos. Podemos decir que están más juntos. ¿Qué más? Más juntos que en el gas y más separados que en el sólido. De acuerdo. Pero Además, aquí no una tienen característica. estructura. Sí, aquí no hay estructura. Lo que podemos observar es que esta es una molécula, otra molécula, están juntos, pero no están como entrelazados o amarrados a una posición fija. Esa es la principal característica. ¿De acuerdo? Eso permite que una molécula podría montarse sobre otra en algún movimiento molecular. ¿Mm? Sí. ¿Sí? Eso es lo que permite también la propiedad de que fluya, como hacen los líquidos. Ahora, ¿cuál sería la característica de un sólido? ¿Qué pueden ver en esa pequeña imagen? Están unidos de una manera específica. Están unidos de una manera específica, están formando lo que vamos a conocer como una red cristalina. O sea, aquí ya están como amarrados. ¿Puede una molécula brincar sobre otra? No. No. Entonces ya eso le da una cierta rigidez y dureza, que es lo que sucede con el jet. ¿Y qué sucedería con el gas? Las moléculas están completamente dispersas. Dispersas. Ya no voy a hablar de que puedo montar una sobre otra. Aquí más bien una molécula puede volar sobre las otras, o debajo de ellas, o al lado de ellas. Que es un elemento, unos átomos individuales particulares. ¿Qué sería estos son átomos de un elemento. ¿Puedo tener moléculas de un elemento? Sí. ¿Puedo tenerla? ¿Bajo qué criterio? Porque nuestro criterio estábamos hablando que son moléculas de un solo tipo. Con enlaces covalentes, ¿no? Correcto, pero aquí hay una distinción. Estos son elementos, los rojos. Yo podría tener moléculas diatómicas. Siempre cumpliría el requisito. Son átomos que están de un solo tipo de átomo. Siempre cumple el criterio. ¿Mm? Recuerden el concepto. ¿Qué dijimos que era elemento? Es la forma de materia más simple, Ujú, ¿qué más dijimos? con Están propiedades en estado puro. y químicas en estado puro. Ujú. Y que usualmente está formado por un solo tipo de átomos. ¿Cumplirá la imagen que es en color azul ese criterio? Sí lo cumple. Lo cumple de alguna manera. También puedo tener moléculas de un compuesto, que aquí ya tendríamos lo que hablaríamos de enlaces covalentes. Y ya, ¿qué sucede si tengo varios tipos? ¿Mm? ¿De qué estaríamos hablando? De una mezcla. De una mezcla. En los 3 cuadros anteriores, puedo separar yo a través de propiedades físicas y químicas. Los elementos no se No, pueden separar. no se pueden separar. Pero en la última imagen puedo separar yo
la sustancia ya de alguna propiedad física o química? Sí. Sí. Sí podemos. Entonces, esa es una de las características. También una de las características es, por ejemplo, si yo les hablara de amoníaco, agua y dióxido de carbono, permítanme. Hola de nuevo, si yo les hablara de amoníaco, que escribir la fórmula, agua y dióxido de carbono, ¿qué podemos decir de esas fórmulas que están ahí presentes? ¿Qué podemos decir? Son moléculas y no compuestos. Eso es cierto, ¿qué más? Una característica, apunten eso, una característica de que define a una molécula o a un compuesto es que los elementos están presentes en proporciones fijas de masa. Puedo decir que el amoníaco está formado, si yo hablara de una molécula de amoníaco, yo puedo decir que el amoníaco está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Sí. ¿Sí? Entonces guardan una relación 1:3. El agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Guarda una relación 2:1. Y el dióxido de carbono está formado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Guarda una relación 1:2. Entonces los elementos están en proporciones fijas, ¿de acuerdo? Entonces ya sabemos que esa es una de las leyes que permitieron un gran avance y que la postuló Dalton, como vimos en la clase ayer, que es la ley de proporciones definidas, ¿de acuerdo? La ley de proporciones definidas. Si yo tengo H2O2 será agua. No. 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 No, es No, no lo es. opción. Bueno, podemos decir que entonces la ley de proporciones definidas nos va a ayudar en este contexto. Por ejemplo, el amoníaco. Yo puedo decir que el amoníaco está formado por 14 partes de nitrógeno de masa y 3 partes de hidrógeno por masa. ¿De acuerdo? La ley de proporciones definidas lo vamos a usar en el concepto de masa. Entonces, la ley de composición constante, que también es la ley de proporciones definidas. ¿Qué sería una mezcla para nosotros? Estamos hablando de conceptos ahorita. ¿Qué es una mezcla? Sería la unión de dos compuestos que no tienen composición fija y que están físicamente relacionados. Bueno, una mezcla es la unión de moléculas, compuestos, que más que todo no reaccionan. ¿De acuerdo? No reaccionan y que no están, podemos decirlo, intermezclados, sino que solo están compartiendo un espacio. ¿Puedo yo separar una mezcla a través de propiedades físicas o químicas?
Sí. Sí. Claro que sí. Ahora, ya, y también lo que ustedes dijeron, no tiene una proporción definida. Si yo agarro de encima de la muestra, de en medio de la muestra o del fondo de la muestra, voy a tener que van a tener composiciones totalmente diferentes. Entonces, en las mezclas, usualmente vamos a considerarlas como el concepto de heterogéneo. Heterogéneo quiere decir que tiene composición diferente. Ahora, tenemos las soluciones como agua con sal, totalmente disuelta. Si yo agarro de encima del agua, de en medio del agua o del fondo del agua y evaporara esa cantidad de agua, obtendría la misma cantidad de sal, asumiendo que tomo la misma cantidad en esos 3 puntos que les acabo de mencionar. Tomo, digamos, 5 mililitros de encima, de en medio y del fondo de la cantidad de agua que tengo. Y vengo y evaporo esa agua en un frasquito. En las 3 muestras obtendré la misma cantidad de sal cuando ya evapore el agua, o obtendré cantidades diferentes. No, sí las obtendrá Claro, porque sí. ha sido diluida completamente la sal. ¿Correcto? Sí, es Y una porque mezcla tiene homogénea. una composición definida. Obviando los errores de uno cuando toma las muestras y todo lo demás, pero por idea vamos a obtener el mismo valor. Entonces, eso lo vamos a conocer como una disolución. Y se caracteriza por ser una muestra de composición homogénea. ¿De acuerdo? En su libro, permítame borrar eso. En su libro tienen la composición de los elementos en la abundancia en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Aquí les muestro también eso. Aquí tenemos la composición del cuerpo humano y también tenemos la composición del planeta. Por ejemplo, esta es la del ser humano. ¿Qué podemos ver? Estamos formados en su mayor parte, ¿por qué? Oxígeno. Oxígeno. Después carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo y todos los demás compuestos. Entonces, probablemente en nosotros, seres humanos, habrán que en su mayoría compuestos covalentes, lo voy a decir de esa manera, o compuestos iónicos. ¿Mm? Covalentes. 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 Y no se sobreentienda, también hay compuestos iónicos. Nosotros necesitamos el cloruro de sodio para vivir, si no, no podríamos ser seres bípedos, porque la sal ayuda a que la presión sanguínea permita que nosotros, que tenemos el cerebro ahora en posición vertical, nos llegue la sangre a la misma. Y veremos más adelante que sí puede haber metales unidos a una molécula cuando miremos los compuestos de coordinación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ya sabemos que el hierro es un metal. ¿De acuerdo? Y que si se une a un no metal tendríamos un compuesto iónico. Pero por eso la naturaleza hace algunos cambios. Por ejemplo, en la naturaleza nosotros tenemos la hemoglobina. La hemoglobina viene y encierra dentro de él a átomos de hierro. Y nosotros nos caracterizamos por que necesitamos el hierro en nuestra sangre, es lo que le da el tono rojo. Entonces ustedes me dirían, ¿la hemoglobina qué será? ¿Un compuesto covalente o un compuesto iónico? ¿Qué creen? ¿Qué será la hemoglobina?
Una proteína en los glóbulos rojos. Correcto. Pero vino desde el punto de vista de cómo estamos ahorita, un compuesto covalente o un compuesto iónico. De acuerdo con lo de proteína. Covalente. Covalente. Pero no es que usted ha dicho que un no metal con un metal con un no metal es un enlace iónico, sí. Pero también depende de los arreglos. Por ejemplo, la hemoglobina va a caer en el contexto de compuestos de coordinación, que lo vamos a ver en la segunda unidad. Porque hace un arreglo especial, no termina formando enlaces, porque hay un arreglo de un montón de átomos. La hemoglobina es un compuesto que tiene un montón de átomos. Ahora, si solo tengo hierro y cloro, ¿qué enlace podrían formar? Iónico. 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 Correcto, iónico. Porque solo participan dos átomos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la composición del planeta. Tenemos oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio y todos los demás elementos. Como pueden ver, nuestro planeta está lleno grandemente por oxígeno. ¿Quién es el responsable del oxígeno del planeta? Nosotros los humanos. ¿Quién es el responsable del oxígeno del planeta? Las plantas. Las plantas. Las plantas. Y si yo les digo que no, Qué turbio, ¿quién? ¿Mm? Bueno, Sí. No sé. ¿vio qué dijo? ¿Qué dijo? Ok. Primeramente, en el principio, cuando solo había bacterias, hubo un tipo de bacteria que comenzó a producir a través de su metabolismo el oxígeno como desecho. Estoy hablando del inicio. Entonces, primero el oxígeno se debe a un desecho celular de una bacteria especializada que solo vivía en los mares. Actualmente, el oxígeno y esas bacterias murieron cuando la concentración de oxígeno fue muy alta. Actualmente, quien produce el oxígeno es el fitoplancton. El fitoplancton es una especie vegetal que vive flotando en el agua en los océanos. ¿De acuerdo? ¿Los árboles producen oxígeno? Sí, pero el oxígeno que produce casi todo ellos lo consumen. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el oxígeno en nuestro planeta ha sido el mismo valor que tenemos actualmente o ha cambiado? Ha cambiado. Ha Ha cambiado. cambiado más por la contaminación. No, estamos hablando de cantidad de oxígeno, no de calidad. Ah, bueno, Actualmente el oxígeno anda alrededor del 45%. En alguna era tal vez era el 50 o el 60. Es cierto lo que dicen, el oxígeno ahora está contaminado. Y quieren respirar aire puro, tienen que ir a las montañas y bien el lugar más despoblado posible. Bueno, no sé si han visto películas de las eras geológicas donde se colocan los dinosaurios o han visto películas que sale de un zancudo del tamaño de una araña, un zancudo tenía el tamaño de un gato, un 100 pies más largo que un auto. No sé si han visto eso en las películas. sí. Oxígeno tan elevada, alrededor del 55%, que permitió que las especies crecieran grandes en comparación a lo que conocemos hoy. ¿De acuerdo? Entonces, el oxígeno, al ver más oxígeno,
hay más metabolismo y al ver más metabolismo, los seres pueden ser más grandes. ¿De acuerdo? Un hecho curioso, la gente que vive en grandes altitudes es muy pequeña. ¿Por qué será? El oxígeno. Por el oxígeno. Recuerden que entre más arriba vamos, menos oxígeno hay. Y por ende, para poder vivir, el metabolismo tiene que ser más pequeño o más lento. Entonces, un metabolismo pequeño solo puede mantener a un cuerpo pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la expresión de los elementos. De aquí, por ejemplo, aquí tengo un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno que forman una molécula de agua. Pero recordemos, originalmente el hidrógeno y el oxígeno, ¿cómo se encuentran en la naturaleza? Es cuestión de forma gaseosa y atómica. Atómica. Por ejemplo, si alguno de ustedes me escribe esto. ¿Estará correcto? ¿Qué opinan? Sí, está correcto. Sí, está correcto. Bueno, les informo. Está correcto en cantidades, pero está incorrecto en la realidad. ¿Cómo existe el hidrógeno y el oxígeno en la realidad? Tienen que ajustar la ecuación a la realidad. En la realidad sería dos átomos de hidrógeno En y la dos de realidad, oxígeno. las moléculas de oxígeno y hidrógeno son diatómicas. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ajustar esto. Ya ajustándolo bien, sería esta. Cuenten los átomos, a ver si están las cantidades correctas. Sí, 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Esto es lo que vamos a ver más adelante como ecuaciones químicas, que tienen que ser reales. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la composición del carbonato de calcio. Por ejemplo, el carbonato de calcio puro tiene esta fórmula. Me sale que tiene 56% en masa y 44% de masa. ¿Y de qué estamos hablando? Si yo descompongo el carbonato de calcio, me sale que voy a obtener un sólido y un gas. El sólido voy a saber que tiene, digamos que yo tenía 100 gramos. Descompongo el carbonato de calcio y me sale que me quedan 56 gramos de un sólido blanco y por ende 44% escapó como gas. De ese sólido blanco yo determino que el calcio representa el 71.5 masa de ese sólido blanco y el 28.5 es oxígeno. Del gas yo determino que el 27.3 de la masa es carbono y el 72.7 es oxígeno. ¿Cómo determino yo esos valores o para qué me servirían o en qué les servirían a ustedes? Quiero escuchar opiniones. Miren esos números mientras tomo asistencia. Hay ocasiones que yo tomaré la asistencia, permítanme.
Permítanme, voy a tomar la asistencia entonces. Entonces, como les decía, hay días que la voy a tomar así como una imagen y voy a llenar el listado. Y hay días que les voy a pasar la lista y me deben contestar. ¿De acuerdo? ¿Cómo relaciono yo esos números? Hola. ¿Se podría calcular el reactivo limitante? No, aquí no hay nada de limitante. Es un solo reactivo. Primero, el carbonato de calcio. Voy a determinar estas especies. ¿Cómo puedo determinar yo quién es el sólido blanco y quién es el gas? Vamos a hacer uso de la ley de proporciones definidas. La ley de proporciones definidas trabaja con masa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para definir esas situaciones? Va a ver, repitentes, ¿cómo haríamos esta situación? O alguien que ya vio esto en clases anteriores, está hablando de bachillerato, ciencias naturales. ¿Cómo determino yo cuál es la composición del sólido blanco y cuál es la fórmula del gas B? ¿Estequiometría? No, estequiometría es la siguiente unidad. Y estequiometría es balancear, conociendo los reactivos y los productos. Hay 3 átomos de oxígeno, entonces, como podemos ver en la masa, el sólido blanco tiene menos oxígeno que el gas B. Entonces, podemos usar esas masas para dividirlos. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿de acuerdo? Recordemos, yo voy a tener 56 gramos, aquí voy a rayar. Y lo voy a rayar con otro color. Voy a tener 56 gramos. No, el color no se nota. Este azul fuerte. Voy a tener 56 gramos. A los 56 gramos, aplíquenme esos porcentajes, me los dan rápidamente. Se va a cerrar la reunión en breve. Vuelven a ingresar para que terminemos este ejercicio. 40.04 para el 71.5%. 40.04 gramos de ¿qué? De calcio. Sí. Y 15.96 de oxígeno. De acuerdo. Ahora, el otro que serían 44 gramos, está formado ¿de qué? 12.012 de carbono. 12.02 gramos de carbono.
Ujú. ¿Cuánto de oxígeno? 31.99. Bueno, la ley de proporciones definidas habla de ¿qué? Que los átomos se unen en unas ciertas cantidades. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común estos dos compuestos? El oxígeno. El oxígeno. Miraremos más adelante, cuando miremos el desarrollo de la fórmula empírica, que estos elementos van a guardar una cierta relación. Por ejemplo, vamos a sacar los moles. Este lo voy a dividir entre 40, porque es el peso fórmula de la tabla periódica que aparece del calcio. Este entre 16, este entre 12 y este entre 16. Denme esos números. Rápido. Vuelven a ingresar. Recuerda. El de oxígeno 0.9975. Ese es igual a 1.001. Y el Ese es igual a último, 1.99. $99.75 será casi 1. Sí. Bueno, entonces estaría formado por así. Ahora en el otro elemento tengo 1 y ¿cuánto sería el oxígeno? 2. 2, entonces el siguiente compuesto es CO2. Entonces, cuando el carbonato de calcio se descompone, libera óxido de calcio y dióxido de carbono. Esto nos muestra la ley de composiciones definidas, que la vamos a ahondar más a detalle. Por ejemplo, aquí tenemos que habíamos mencionado de las composiciones de las moléculas, ¿de acuerdo? Una solución o un elemento, una cuestión que sea molécula, ¿se puede separar? Esa es la pregunta que yo les voy a hacer. Ya sabemos que una sustancia pura no, pero una molécula ¿se puede separar? ¿Qué opinan? Sí, sí se puede.
sí se puede separar. Aquí tenemos el agua. Asumamos agua pura, que no tiene sales ni nada disuelto. No sé si alguien de ustedes hizo esto en bachillerato. La electrólisis. ¿Nadie? ¿Alguien hizo electrólisis? Sí, la hay. Bueno. La electrólisis consiste en colocar un líquido recipiente de vidrio, adicionar agua, a la cual se le adicionó cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio simplemente es para que pueda facilitar la conducción de la electricidad. Como ven, está conectado a dos alambres conectados a una batería. Y dependiendo de la cantidad de sal y el voltaje, se produce el fenómeno de la electrólisis, que a través de la corriente eléctrica y el movimiento de los iones de cloruro y sodio rompen los enlaces que mantienen unidos al oxígeno y al hidrógeno. Por lo tanto, sale liberado oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? Sale liberado oxígeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. ¿De acuerdo? Porque está con más espacio vacío el hidrógeno que el oxígeno. ¿Por qué será? Porque el oxígeno tiene mayor masa. No, no es la masa. ¿Por qué será el espacio vacío? Como veremos más adelante, la masa va a influir en la velocidad del gas, pero no ahorita, no en el espacio. ¿Alguien? ¿Por qué hay más espacio ocupado por el hidrógeno que el oxígeno? Mientras piensan, por favor, mándenme hoy la foto. Ayer las comencé a subir, solo me faltaron 2 personas. Una de ellas es Jensi, la otra se me escapa, ahí las voy a mandar al grupo. Y hoy voy a revisar ya la encuesta. Espero que esté totalmente llena. ¿De acuerdo? ¿Alguien? Porque las moléculas de agua tienen más hidrógeno que oxígeno. Correcto. Mírenlo de esta manera. Imagínense, aunque no es cierto, que tenemos 1 millón de moléculas de agua. ¿De acuerdo? Tendré 1 millón de moléculas de hidrógeno. Recordando que el agua, cada molécula es H2O.